Hola. Hola, mamá. ¿Puedes escucharme? Inko abrió los ojos lentamente. El primer pensamiento que vino a su cabeza fue, las luces son tan brillantes. ¿Cuál es tu nombre y sabes en qué ciudad estás? Las palabras tardaron varios segundos en registrarse, y tardó varios segundos más en formular una respuesta. Inko, Midori y ya, las palabras eran apenas audibles. Una luz brillante brilló en sus ojos, y apartó la cabeza. Bueno. Ella responde a los estímulos, dijo una voz masculina. ¿Sabes dónde estás? Preguntó la misma voz femenina de antes. Inko tuvo que pensar mucho para encontrar una respuesta. Musubtetazu, su tartamudeo fue terrible. Ese tartamudeo no es una buena señal, dijo la voz masculina. Sonaba bastante viejo. Su entorno comenzaba a enfocarse. Estaba en una habitación de hospital, con una ventana a su izquierda. Había un médico y dos enfermeras alrededor de su cama. Debió parecer confundida porque la segunda enfermera dijo, ha estado dormida durante mucho tiempo, señora. Fuiste golpeado en la nuca por una peculiaridad poderosa. Mucho ha cambiado desde la última vez que estuviste despierto. De repente, el rostro del doctor se llenó de preocupación. ¿Ves su expresión facial? El lado derecho de su cara no parece moverse. Los ojos de la segunda enfermera se abrieron y se acercó a la cama. Mamá. ¿Estarías dispuesto a levantar tus brazos izquierdo y derecho por mí? Inko parpadeó mientras se procesaban las palabras. Cuando entendió trató de levantar ambos brazos. El brazo izquierdo se levantó, pero el derecho no. Fue entonces cuando Inko se dio cuenta de que no podía sentir el lado derecho de su cuerpo. No puedo sentir el lado derecho de mi cuerpo, logró decir. La primera enfermera se tapó la boca con la mano y susurró, oh, no. El rostro del médico cayó cuando dijo, parece que tiene hemiplegia, parálisis de un lado del cuerpo. Así como la tartamudez neurogénica. Lo siento, pero ambas son condiciones muy graves de las que es muy difícil recuperarse. El cerebro de Inko apenas podía seguir el ritmo de las palabras que salían de su boca. ¿De dónde está Izuku? El rostro de la primera enfermera se endureció y se volvió hacia el médico. Lo siento, pero su hijo no puede hablar con usted en este momento, dijo el médico. La confusión que Inko había estado sintiendo cambió a preocupación. ¿Por qué no? El médico se volvió hacia la segunda enfermera, quien suspiró y dijo, ha estado en coma durante casi un año. En ese momento, Izuku Midori ya se ha convertido en un villano. Inko estaba segura de que la había oído mal. ¿Villian? Sí. Un villano. Deku, el villano sin peculiaridades. Inko se negó a creerlo. No. Ese entonces Woulden nunca se convertirá en un Villian. La enfermera suspiró de nuevo. Escucha, dijo el médico, acabas de despertar de un coma muy largo y necesitamos hacer algunas pruebas. Todo se explicará más adelante. Por ahora, siéntate tranquilo. El médico y una de las enfermeras salieron de la habitación. La otra enfermera comenzó a escribir en una computadora en la esquina. Inko se quedó pensando, ¿qué pasó? Detective, acaba de recibir una llamada importante. Gritó Sansa, el gato policía. Tsukauchi levantó la vista de su papeleo. Inko Midoriya, la madre de Deku, se ha despertado. La fuerza policial había adoptado el nombre Deku porque era más corto que decir Midoriya o Izuku. Bueno, todos menos Tsukauchi. Tsukauchi se sorprendió. ¿Ella está bien? Ella está en una condición estable y responde a las preguntas. Sin embargo, está paralizada del lado derecho de su cuerpo y tiene dificultad para formar palabras, explicó Sansa. Eso es desafortunado, contestó Tsukauchi, su cara cayendo. Si no recuerdo mal, fue un héroe profesional el que causó esa lesión. ¿Qué tan al revés es eso? ¿Crees que deberíamos hacer algo? ¿Es posible que Deku aparezca en el hospital? Preguntó Sansa. Tsukauchi pensó en el hospital. Las entrevistas más vistas fueron las realizadas por los reporteros en la televisión, pero Tsukauchi había visitado el hospital antes e interrogó al personal. Pudo obtener información mucho más confiable usando su peculiaridad. Y Dios mío, esa enfermera Kobayashi estaba llena de mentiras. Midoriya iba a visitar a su madre con bastante frecuencia, según los curanderos de allí. No sería sorprendente si intentara volver a verla ahora. Pero debo hacer algo. Podría poner un guardia a su alrededor, así que si aparece, podríamos intentar arrestarlo. Pero eso se siente mal. Es su madre, incluso si es un villano, aún debería tener derecho a verla. Sin embargo, Midoriya sigue siendo peligroso.
Si no tomo las medidas necesarias para arrestarlo, más personas podrían resultar heridas. Reúne un buen grupo de oficiales. Deberíamos formar una guardia alrededor de Inko, de modo que si aparece Izuku, podamos arrestarlo, ordenó Tsukauchi. Sí, señor. Sansa dijo, saludando. Cuando el gato policía salió de la habitación, pensó Tsukauchi, desearía que hubiera una mejor manera de hacer esto que evitar que un niño hable con su único padre. Midoriya estaba saltando sobre los tejados, su música tan alta que ni siquiera podía escuchar el sonido de sus pies golpeando el suelo. Ya había completado la planificación necesaria para el festival deportivo. Si uno de los profesionales lo detectaba o incluso lo atrapaba, había diseñado un dispositivo que podía sacarlo incluso de la situación más difícil. Pero ciertamente no era el método de escape más humano. Como su trabajo ya estaba hecho, Midoriya decidió ir a Musutafu a visitar a su madre. Bueno, no visitarla sino mirarla a través de la ventana. Mientras se acercaba al hospital, algo extraño le llamó la atención: las luces de la policía. Alrededor de la base del hospital había coches de policía. Bueno, eso es extraño. Midoriya no estaba realmente preocupado. Estaba lo suficientemente lejos del suelo para no ser visto. E incluso si lo notaron, ¿qué podrían hacer? Encontró su camino a su lugar normal, con una vista clara de la habitación de su madre. Y fue entonces cuando la vio, despierta. Estaba hablando con un policía. Hablando. Consciente. Viva. Por un momento, todos los demás pensamientos abandonaron el cerebro de Midoriya mientras pensaba, mi mamá está bien. Ella está bien, está bien, está bien. Y sorprendentemente, comenzó a llorar de alegría. Una sonrisa estúpida se extendió por su rostro cuando sus mejillas comenzaron a humedecerse por las lágrimas. De alguna manera incluso logró olvidar que era un villano. Mi mamá va a estar bien, susurró al suelo. Se sentó allí durante algún tiempo, llorando para sí mismo. En ese momento, lo único que le importaba era su madre y cómo estaba despierta. Eventualmente, la felicidad retrocedió y un ardiente deseo de hablar con ella la reemplazó. Fue entonces cuando recordó que era un villano. Va a ser difícil hablar con mamá sin que me arresten, pero eso no me detendrá. Luego se dio cuenta de repente. La policía está aquí por mí. Parece que han puesto una especie de guardia alrededor de mamá. Sabían que vendría a visitarla, así que le tendieron una trampa. Miró hacia abajo a todos los coches de policía y sus luces intermitentes. No es una trampa muy sutil. Hubiera sido mejor que vinieran en autos normales para no alertarme si aparecía. Observó al policía mientras salía de la habitación de su madre. O simplemente me están subestimando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sé que me he vuelto más fuerte, pero todavía no puedo soportar pelear contra toda la fuerza policial. Y no creo que a mamá le gustaría verme tan violento. El miedo impregnó su mente mientras pensaba, me pregunto si le habrán dicho quién soy ahora. ¿Qué va a pensar cuando me vuelva a ver, después de todos estos meses? Y eso, lo que su madre pensaría de él, lo aterrorizaba más que todo lo que había enfrentado en su vida. Preferiría que Bakugo lo golpeara hasta convertirlo en pulpa antes que enfrentar el rechazo de su madre. Solo hay una forma de averiguarlo, y es hablar con ella. Podría colarme sin que nadie me viera, pero alguien podría entrar mientras estoy hablando con ella. No, eso no funcionará. Tengo que pensar en otra cosa, una idea apareció en su cabeza. Era arriesgado, pero aún así una mejor opción que cualquier cosa mencionada anteriormente. Después de todo, ¿a quién no le gusta un buen compromiso entre la policía y los villanos? Entonces Midoriya sacó su teléfono y marcó el 119. Detective. Detective. Gritó un policía mientras se abría paso entre el grupo de oficiales afuera de la puerta de Inko. ¿Qué es? Preguntó Tsukauchi, preocupado. El policía estaba realmente sin aliento. Es una llamada, de alguien, diciendo que son, Deku, jadeó, sosteniendo el teléfono hacia Tsukauchi. Los ojos de Tsukauchi se abrieron. ¿Podría ser realmente? Tomó el teléfono sabiendo que había una alta probabilidad de que se tratara de una llamada de broma y dijo, este es el detective Tsukauchi. ¿Eres Izuku Midoriya? Sus oficiales de policía deben estar realmente fuera de forma si le tomó tanto tiempo subir el teléfono por las escaleras. Eso es irrelevante. ¿Eres Izuku Midoriya? No. Tsukauchi suspiró decepcionado. Sí, llamada de broma. Lo siento. No tengo más negocios contigo. Así que tu peculiaridad no funciona por teléfono. Interesante, respondió antes de que Tsukauchi pudiera colgar, déjame asegurarte que soy Izuku Midoriya y tengo más negocios contigo.
La respiración de Tsukauchi se cortó. ¿Estaba probando mi peculiaridad? Este niño es más inteligente de lo que pensaba. ¿Por qué llamaste a la policía? Espero que sea para entregarte, porque tu actividad ha sido ilegal y delictiva. ¿Dónde te encuentras?, preguntó Tsukauchi. Midoriya se rió. Eres un ansioso, ¿no es así? Lo siento, pero no estás en ningún lugar para exigir eso. Entonces, ¿por qué llamaste? ¿Solo para insultar la velocidad de mi oficial? Escucha, el tono de Midoriya se puso serio. Soy consciente del hecho de que has puesto un guardia alrededor de mi madre. Quiero hablar con ella, sin que me arresten o sin tener que lastimar a nadie. Me temo que eso no es posible. Vamos, sé un poco más flexible. Hasta ahora no tienes nada sobre la Liga de Villanos. Apuesto a que la prensa te está acosando, pidiéndote cualquier pequeña filtración de información que puedas tener. Tsukauchi no respondió porque todo lo que decía era cierto. Midoriya continuó. Pero luego estoy yo. Tengo toda la información, toda la inteligencia que puedas desear. Cada uno de nosotros tiene algo que el otro desea. Quiero hablar con mi madre y tú quieres información sobre la Liga. ¿Estás dispuesto a hablar?, preguntó Tsukauchi con entusiasmo. Tal vez, bajo una condición. ¿Me dejas entrar al hospital, pasar todo el tiempo que quiero con mi mamá y salir sin ningún conflicto? Entonces, y solo entonces, responderé 3 preguntas. ¿Solo 3? Eso no suena muy justo. No estás en posición de negociar. No tienes información sobre la Liga. Soy tu única fuente de información. Algo es mejor que nada. Tsukauchi pensó por un momento. Todo dependía de él para tomar una decisión. Tenía que admitir que este chico era bueno. Pensó en los interrogatorios que había realizado después del ataque del Ausg. Tsukauchi había cuestionado a Aizawa tan pronto como se curó lo suficiente. El Nomu realmente había hecho un número en él. Pero la información que dio Aizawa fue sorprendente. Midoriya había tratado activamente de evitar que Shigaraki lo matara, hasta el punto en que Shigaraki amenazaba con matar a Midoriya. Eso ciertamente no sonaba como algo que haría un villano. Tsukauchi recordó los interrogatorios de Uraraka y Shinzo después del examen de ingreso. Habían descrito a Midoriya como considerado, amable y torpe. Por lo que he oído sobre él, Midoriya no suena como un villano despiadado y torcido. Podría ser capaz de confiar en él. Bien, decidió Tsukauchi, pero tus respuestas tienen que ser profundas y detalladas. No puedes simplemente decir sí o no. Está bien, respondió Midoriya pensativamente. ¿Qué tal si nos encontramos en el techo en 15 minutos? ¿El techo?, preguntó Tsukauchi, sorprendido. ¿Es eso un problema para usted? No, solo me sorprende que quieras encontrarte allí. Midoriya debe estar increíblemente en forma físicamente para poder viajar en la azotea. Ah, y Tsukauchi. ¿Sí? En el momento en que vea que uno de tus hombres me ataca, se cancela el trato. No me subestimes. Tendría la capacidad de matar a algunos de ellos antes de escapar. Tsukauchi tragó saliva. Comprendido. Midoriya colgó. Bueno, esto va a ser interesante. El hospital estaba justo enfrente de él, por lo que solo le tomaría unos minutos llegar al techo. Les había dado 15 minutos para que Tsukauchi pudiera explicar detalladamente la situación a sus oficiales y decirle a su mamá lo que estaba pasando. Efectivamente, Tsukauchi apareció en la habitación de su madre y, después de varios segundos, su rostro cambió lentamente a la sorpresa. Espera, solo se mueve el lado izquierdo de su cara. Inmediatamente todas las peores posibilidades aparecieron en su cabeza. Sacudió la cabeza y cerró los ojos con fuerza. No asumas cosas que no sabes. Puedes preguntar qué pasó cuando entres, pero hasta entonces, no te conviertas en un catastrofismo, pensó, llevándose las manos a la cabeza. Abrió los ojos de nuevo y Tsukauchi estaba saliendo de la habitación de su mamá. Tengo que estar preparado por si cambian de opinión y tratan de arrestarme. No creo que eso suceda, pero nunca se puede estar demasiado preparado. Revisó 2 veces todo su equipo de apoyo para asegurarse de que estuvieran operativos y seguros. Mentalmente, imaginó la conversación en su cabeza, pensando en todas las diferentes formas en que podría ir. Tsukauchi y otros 3 policías aparecieron en el techo 5 minutos antes. Bueno, supongo que será mejor que me vaya. Atravesó los tejados y se dirigió a los edificios contiguos al hospital en cuestión de minutos. Mientras se acercaba, se aseguró de que pudieran verlo claramente y se quitó la capucha y la máscara. Midoriya no quería amenazarlos. No era por eso que estaba aquí. Caminó por la azotea hacia los 4 policías.
Aquí fue donde se sentó para ver el amanecer, la primera vez que conoció a Sakura. Es bueno conocerte finalmente en persona, Izuku Midoriya, comenzó Tsukauchi. Midoriya arqueó una ceja. ¿Está? Tsukauchi tartamudeó un poco. Bueno, sí. Vas a dar información muy valiosa, así que es bueno verte. El sentimiento no es mutuo. Los oficiales simplemente parpadearon, aparentemente sorprendidos de que estuviera tan tranquilo y sereno. No sabían que sus inocentes ojos verdes los estaban analizando a fondo. Bueno, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Midoriya. ¿Solo quedarme aquí todo el día? Preferiría que respondieras a mis 3 preguntas antes de entrar, dijo Tsukauchi. Los ojos de Midoriya se entrecerraron. Si respondo las preguntas ahora, nada te impedirá intentar arrestarme mientras hablo con mi mamá. Pero si te dejamos hablar con ella primero, nada te impedirá salir corriendo antes de responder, replicó Tsukauchi. Puedes decir si estoy mintiendo, ¿verdad? Prometo que no intentaré escapar ni atacar a nadie ni realizar ninguna actividad malvada hasta que haya respondido a las 3 preguntas. El ceño de Tsukauchi se arrugó y supo que Midoriya estaba diciendo la verdad. Pero la gente todavía puede cambiar de opinión. Puede que estés diciendo la verdad ahora, pero en 10 minutos podrías estar pensando algo diferente. Midoriya no tuvo respuesta para eso. Se quedaron de pie durante varios segundos, simplemente mirándose a los ojos. Midoriya suspiró. Bien, ¿qué tal esto? Responderé una pregunta ahora y 2 después de hablar con mi mamá. Tsukauchi pensó por un momento. No estaba mintiendo. Eso es agradable. El fantasma de una sonrisa apareció en los labios de Midoriya. Ah, y es posible que desee decirle a su oficial que se calme. ¿Qué?, preguntó Tsukauchi, la confusión claramente escrita en su rostro. Ese de allí, indicó Midoriya a uno de los policías que estaba más lejos de él, ha estado alejándose lentamente todo este tiempo. Su mano se ha desviado hacia su arma varias veces, como si estuviera pensando en dispararme. Está haciendo un buen trabajo escondiéndolo, pero ahora mismo está aterrorizado. Tsukauchi miró sorprendido al oficial de policía al que se refería Midoriya. Nuevamente, Midoriya estaba diciendo la verdad. Preguntó el oficial, nervioso. Oficial Isako, ¿necesita irse?, preguntó Tsukauchi. ¿Qué? ¡No! Estoy bien, de verdad. Es solo que miró a Midoriya, este chico realmente me pone el límite. Algo en el rostro de Midoriya cambió ante esas palabras. No era felicidad, eso seguro. Miró al suelo para ocultar el cambio de expresión. ¿Por qué no vuelves con los otros oficiales?, sugirió Tsukauchi, debería estar bien solo con Takeo y Kiyomi. Tsukauchi miró a Midoriya, como si no estuviera seguro de que fuera seguro que uno de sus oficiales se fuera. Literalmente dije que no iba a lastimarte, dijo Midoriya, palmeando la cara, ¿tienes una peculiaridad de detector de mentiras o no? En ese momento, voy a volver a bajar, dijo Isako, visiblemente calmado. Se dirigió hacia la puerta de regreso al hospital. Después de que se fue, Midoriya suspiró ruidosamente. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Tsukauchi hizo contacto visual con los 2 policías restantes. Acordaron en silencio que también estaban de acuerdo con quedarse. Midoriya solo observó de cerca. Bien. Primera pregunta, comenzó Tsukauchi, ¿dónde se encuentra el escondite de la liga? No puedo responder a eso, dijo Midoriya, mirándolo directamente a los ojos. Los ojos de Tsukauchi se entrecerraron, pero dijiste que responderías mis 3 preguntas. Dije eso, y responderé 3 preguntas, explicó Midoriya con calma, pero no dije que respondería ninguna pregunta. Lo siento, pero si respondiera eso, Shigaraki me mataría. Entonces, ¿qué preguntas estás de acuerdo con responder?, preguntó Tsukauchi enojado. Piénsalo, respondió Midoriya simplemente. Pero sea cual sea la pregunta que elija responder, la responderé completamente. Tsukauchi miró su blog de notas y frunció el ceño con concentración. Claramente estaba repensando todo lo que había planeado decir. Midoriya caminó casualmente hacia la pequeña pared de ladrillos a lo largo del borde del techo y se sentó encima de ella. Los ojos de los oficiales de policía lo siguieron de cerca, sus manos vagando ligeramente hacia sus armas. La pura, a falta de una palabra mejor, normalidad de Midoriya parecía desconcertarlos. Claro, era terriblemente inteligente y tenía una gran cicatriz en la mejilla izquierda, pero aparte de eso, se veía y actuaba como un adolescente normal. Incluso su disfraz de villano era muy simple e informal, en comparación con otros disfraces de villano hierve. Pero a pesar de que la policía pudo ver esto, todavía sabían que era un villano.
No pudieron evitar preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué este niño normal se convirtió en un villano? No podían saber la respuesta a eso, por eso le tenían tanto miedo a Midoriya. ¿Qué tal esta pregunta?, dijo Tsukauchi, ¿qué haces por la liga? Espera, déjame reformular eso. Midoriya esperó pacientemente. Miró sus zapatos negros afilados y miró el cielo azul. Lo único que indicaba que era un villano eran las palabras disfraz de villano en su espalda. Describa en detalle el trabajo y las asignaciones que le asigna la liga, dijo firmemente Tsukauchi. No tenías que reformularlo, comentó Midoriya antes de responder. Lo creas o no, realmente no disfruto pelear o la violencia. Prefiero resolver los conflictos con palabras que con la fuerza bruta. Así que la mayor parte de lo que la liga me obliga a hacer es más relacionado con el sigilo. Tsukauchi estaba escribiendo furiosamente en su libreta. Principalmente reúno información sobre héroes profesionales y sus agencias. A veces villanos también, pero no tanto. Escribo todo, desde peculiaridades hasta estilos de lucha y patrones mentales. Cualquier cosa que pueda usarse contra ellos en la batalla, explicó Midoriya. Los policías también escuchaban. He tenido 2 misiones furtivas en la UA. Uno fue durante el examen de ingreso y el otro 2 días antes del ataque a la USG. ¿Realmente te las arreglaste para infiltrarte en UA? Uno de los oficiales soltó sarcásticamente. Takeo era su nombre. Eso es lo que acabo de decir, ¿no? Midoriya hizo contacto visual directo con él. Takeo se calló después de eso, pero todavía tenía una mirada aguda y enojada en sus ojos. De todos modos, durante el examen de ingreso solo reuní una amplia gama de información sobre todo lo que observé. También pude obtener un cronograma aproximado de las primeras semanas de clases en la UA, que probablemente fue la forma en que Shigaraki planeó el ataque de la USG, dijo Midoriya pensativamente. Tsukauchi levantó la vista de su libreta ante eso. Así que eres una de las principales razones por las que ocurrió el ataque de la USG. Bueno, no es como si tuviera muchas opciones, replicó Midoriya. Si no hago lo que pide Shigaraki, estoy muerto. Hablando de eso, no quiero que se haga pública ninguna mención de esta interacción. No tengo permiso de Shigaraki para estar aquí, y si se entera, Midoriya se encogió. De acuerdo. Puedo asegurarme de que todo esto permanezca en secreto, dijo Tsukauchi. Gracias, dijo Midoriya genuinamente. La segunda vez que entré en UA, Shigaraki quería información específicamente sobre la clase 1A, que nuevamente, probablemente usó para planear el ataque USG. Aparte de esas 2 cosas, recopilar información y misiones de sigilo, en realidad no hago mucho. Takeo resopló y Tsukauchi le dirigió una mirada que decía, cállate. Oh, bueno, supongo que durante el ataque a la USG mi tarea era solo tomar notas. Todo lo que sucedió con All-Might y Kacchan, Midoriya dijo sus nombres con un poco de amargura, fue un accidente. Se suponía que no debía pelear con nadie. Tsukauchi terminó de escribir en su libreta y miró a Midoriya. Muy bien, eso es todo por ahora. Gracias por responder con sinceridad y minuciosidad, no hay problema. ¿Puedo hablar con mi mamá ahora? Midoriya preguntó con entusiasmo, levantándose de la pared. Solo hay una cosa más. Antes de entrar, necesitamos que te quites todas tus armas, dijo Tsukauchi. Midoriya frunció el ceño. Sus oficiales pueden quedarse con sus armas. ¿Por qué no puedo quedarme con mis armas? No estoy preocupado por la seguridad de mis oficiales, porque ya ha demostrado que no tiene intenciones de lastimar a nadie. Sin embargo, no tienen la peculiaridad de un detector de mentiras. Esto es más para su tranquilidad que para la mía, explicó Tsukauchi. Midoriya no parecía convencido. Además, continuó Tsukauchi, puedes estar seguro de que no te atacaremos porque todavía tienes 2 preguntas más que responder. Así que realmente no tienes necesidad de traer tus armas. Midoriya recorrió con la mirada a Tsukauchi y luego miró a los otros 2 policías. Su juicio fue un detector de mentiras bastante bueno. Midoriya suspiró y dijo, bien. Comenzó el proceso de quitar todas las armas de su disfraz. Tenía sus 2 dagas negras, sus palos de esgrima, sus canicas explosivas y su vara con punta de choque. Los dejó en una pila cerca de la pared de ladrillos y memorizó la forma en que estaban dispuestos. Sabré si alguien los toca, dijo Midoriya amenazadoramente. No te preocupes. Nadie tocará tus juguetes, bromeó Takeo. Kiyomi le dio una palmada en el hombro y lo miró como, ¿en serio? Esos juguetes tienen la capacidad de matar personas si los tocas de la manera incorrecta, dijo Midoriya bruscamente. Takeo cerró la boca de golpe, pero sus ojos aún vagaban sobre Midoriya de una manera casi condescendiente.
Kiyomi entró primero, seguido de Tsukauchi y Midoriya, y finalmente Takeo. Mientras caminaban por los pasillos, la emoción en el pecho de Midoriya comenzó a crecer. Esta sería la primera vez en casi un año que habla con su madre, o al menos la ve despierta. Pero entonces recordó, «Oye, ¿cómo está mi mamá?», preguntó Midoriya vacilante. Tsukauchi lo miró, preguntó un poco sorprendido Midoriya. Apretó los labios, obviamente inseguro de responder. «Está bien que me lo digas. Sé que es un procedimiento policial dejar que el médico explique la condición de un miembro de la familia, pero tengo la sensación de que el Dr. Furuya no se sentirá muy obligado a hablar conmigo, siendo un villano y todo eso», dijo Midoriya, con una punzada de tristeza en su voz. Tsukauchi miró hacia abajo y suspiró. Todo el lado derecho de su cuerpo está paralizado y tiene un tartamudeo muy fuerte. Además, sus procesos de pensamiento parecen ser más lentos. Midoriya frunció el ceño ligeramente. A través de la ventana, pude ver que el lado derecho de su rostro no se movía. ¿Cómo puedes siquiera considerar sentirte triste o enojado en este momento?, preguntó Takeo en voz alta. «Quiero decir, ¿a cuántas personas has lastimado?». «Takeo», dijo Tsukauchi a modo de advertencia. «Lo peor que le he hecho a alguien es romperle las costillas», respondió Midoriya, solo dejando que un poco de irritación se filtrara en su voz, «y diría que la parálisis y los problemas neurológicos son mucho más serios que eso». «¿No lo harías?». Midoriya miró a Takeo por encima del hombro, quien solo frunció el ceño. Midoriya era muy bueno controlando sus emociones. Las únicas dos personas que podían provocarlo para que hiciera algo imprudente eran Bakugo y All Might. Doblaron una esquina y se encontraron con un grupo de policías afuera de la puerta de Inko. Todos se tensaron cuando vieron a Midoriya. Tsukauchi les dirigió una mirada que decía «está bien. No es una amenaza». Solo se relajaron un poco. «Me disculpo por el comportamiento de Takeo», dijo Tsukauchi mientras se acercaban a su puerta. Siempre ha tenido una aversión muy fuerte por los villanos, lo que se manifiesta en forma de comentarios groseros e innecesarios. «No te preocupes por eso. Confía en mí, he experimentado cosas mucho peores», respondió Midoriya, quien ahora estaba mucho más concentrado en el hecho de que estaba a punto de hablar con su madre. Miró la puerta de ella, justo enfrente de él, mientras sus pensamientos corrían y el corazón latía con fuerza. ¿Me reconocerá, con todo su daño cerebral? ¿Será capaz de entender que ahora soy un villano? ¿Me hablará como si nada hubiera cambiado? ¿O entenderá por qué me he convertido en un villano y todavía me quiere como a su hijo? Midoriya miró al suelo, con la mandíbula y los puños apretados. ¿O se horrorizará de lo que me he convertido? «Midoriya, ¿estás bien?», preguntó Tsukauchi. Levantó la vista de sus zapatos y miró a Tsukauchi. «¿Eh? Oh sí. Estoy un poco nervioso». La expresión de Tsukauchi cambió a preocupación. «Puedo entrar contigo si quieres». No. Estaré bien por mi cuenta». Midoriya alcanzó el pomo de la puerta. Su mano estaba temblando. «Puedo enfrentarme al héroe número 1 y salir con vida, pero no puedo abrir una puerta para hablar con mi propia madre». Tsukauchi lo miró, y su rostro no mostraba nada más que simpatía y comprensión. Extendió la mano y giró la manija para Midoriya. La puerta se abrió. El brazo de Midoriya cayó a su lado. «Gracias», susurró Midoriya. Entró, manteniendo los ojos en el suelo. La puerta se cerró con un suave clic detrás de él. Y luego, levantó la vista e hizo contacto visual con su madre. Las lágrimas ya se estaban formando en sus ojos, y el lado izquierdo de su rostro se arrugó cuando abrió la boca para hablar. «Izuku», ella lloró. Incluso a través de su tartamudeo, Midoriya podía escuchar la abrumadora emoción en su voz. Fue suficiente para traer lágrimas a sus propios ojos, y sintió que su propio rostro se arrugaba. Corrió por la habitación y abrazó a su madre. Envolvió sus brazos alrededor de ella lo mejor que pudo, y ella le devolvió el abrazo solo con su brazo izquierdo. Ella lo apretó con fuerza y su mano revolvió su cabello. Midoriya enterró su cabeza en el hombro de su madre. Cerró los ojos y las lágrimas brotaron. «Mamá», susurró. Era una extraña mezcla de emociones. Había felicidad, porque su mamá estaba despierta. Midoriya ya no tenía que preocuparse por ella. Había tristeza, porque su mamá ahora estaba paralizada y su hijo se había convertido en un villano. Había duda. Tenía miedo de lo que su madre pensaría de él. Pero sobre todo, había amor. Estas dos personas, madre e hijo, se preocupaban tanto el uno por el otro que estaban arraigados en la vida del otro. Estaban conectados de una manera que nunca se puede revertir.
incluso después de la muerte. Y reunirse después de estar separados durante tanto tiempo solo fortaleció esa conexión. Mi beba por Izuku, sollozó. Midoriya levantó la cabeza y rozó el dorso de su mano contra la cicatriz en su mejilla izquierda. Estoy aquí, mamá, tomó su mano y le dio una pequeña sonrisa, estoy aquí. Sus ojos se desviaron hacia lo que llevaba puesto, y su sonrisa se desvaneció. Ellos te viejo que te eres un villano, tartamudeó. Midoriya miró las sábanas de la cama. Sí. Ella le puso la mano en la barbilla y levantó su rostro, obligándolo a mirarla a los ojos. ¿Qué te pasó? Ella preguntó. No lo dijo con miedo, ira o decepción. Solo había tristeza y compasión. Los ojos de Midoriya se abrieron antes de que los cerrara con fuerza, y hubo una nueva ola de lágrimas. Inko solo esperó pacientemente su respuesta. Antes de que te lastimaras, la Liga de Villanos me habló. Querían que me uniera a ellos. Conoces todos mis cuadernos de héroe, ¿verdad? Inko asintió débilmente. Bueno, encontraron a uno de ellos y dijeron que la información era realmente útil. Esa es la primera vez que alguien, excepto tú, me ha dicho que cualquier cosa que hice fue útil. Y después de que un profesional te lastimó, la ira llenó su voz, dije que sí. El rostro de Inko se había vuelto más y más abatido y sorprendido a medida que hablaba. Lo siento, Izuku. Ella se lamentó. Midoriya inclinó la cabeza hacia un lado, un poco confundido. ¿Por qué te estás disculpando? No es tu culpa. Yo debí haber estado en el Red P para ti, explicó, llorando profundamente. Midoriya sonrió amablemente. No hiciste nada malo. Siempre me has amado y cuidado por mí, e incluso ahora que soy un villano, todavía lo haces. Has estado allí para mí. Eso fue una mentira. Su madre nunca había creído realmente en él. Él había ocultado la intimidación y el tormento por el que pasó en la escuela, por lo que ella nunca lo consoló por eso. Tampoco creía que alguien sin peculiaridades pudiera convertirse en un héroe. Pero Midoriya no podía decirle esto. Ella ya era lo suficientemente culpable como era. Había personas a las que Midoriya quería lastimar por cómo lo habían tratado, pero su madre no era una de ellas. Después de eso, Midoriya se sentó en la silla junto a su cama y hablaron sobre varias cosas diferentes. Midoriya habló sobre la música diferente que estaba escuchando y cómo lo ayudó a sobrellevar el estrés. Inko explicó lenta pero seguramente los extensos tratamientos que iba a tener. Mientras Midoriya hablaba con su madre, se dio cuenta de que ella todavía lo amaba con todo su corazón. No había tenido nada que temer. El cuidado de su madre por él no había disminuido ni una onza. En todo caso, solo se había fortalecido. Y Midoriya estaba tan feliz de saber que tenía al menos una persona en la que podía confiar. Mientras Inko escuchaba a su hijo, se dio cuenta de que era diferente, y no era solo su ropa más oscura. La luz de esperanza que había brillado antes en sus ojos se había desvanecido. Todavía estaba allí, pero increíblemente débil. Tan débil que probablemente solo Inko, All Might y Bakugo aún podían verlo. El entusiasmo y la ligereza que habían dominado su voz y lenguaje corporal casi se habían ido. Inko sabía que Midoriya seguía siendo su mismo dulce hijo en el fondo. Sin embargo, las palabras duras y las acciones crueles lo obligaron a convertirse en algo que Inko sabía que no era. Pero todo lo que podía hacer por él ahora era hablar. ¿Cómo te han tratado las enfermeras y los curanderos? Preguntó Midoriya. Oh, fine. Ellos han sido un poco distant, pero SST hasta amigable. Eso es bueno, no quisiera que nadie la tratara mal porque su hijo es un villano. ¿Qué sobre los Civilians? Preguntó Inko. Midoriya miró a su madre confundido. ¿Bien? Oh, eso, Midoriya rompió el contacto visual con su madre. Son mejores que Kacchan, eso es seguro, y probablemente All Might también. Pero Shigaraki es muy exigente, y si no hago lo que dice, entonces, la voz de Midoriya se apagó. Inko apretó la mano de su hijo con fuerza, él la miró y sonrió con tristeza. Dios, lo mucho que Midoriya quería quedarse allí para siempre. Se sentía también estar en la agradable y segura comodidad que le brindaba su madre. Pero aún así, después de que pasaron 2 horas completas, Midoriya comenzó a sentir que era hora de irse. Estaba empezando a oscurecer. Mamá, necesito irme en algún momento, dijo. Fifte en more minutes, insistió Inko. Midoriya se rió entre dientes, está bien. Y así durante 15 minutos más hablaron. Ambos saborearon hasta el último segundo juntos.
Está bien, mamá, dijo Midoriya después de 15 minutos. Inko inclinó la cabeza y le dio una pequeña sonrisa, lágrimas frescas en las esquinas de sus ojos. Entiendo. Midoriya se levantó de la silla y abrazó a su mamá por última vez antes de irse. Sus propios ojos comenzaron a humedecerse de nuevo. Cuando comenzó a caminar hacia la puerta, Inko dijo, «Te amo, bebé». Midoriya sonrió con tristeza. «Tú también. BBC Careful. Intentaré dar lo mejor de mí». Y con eso, Midoriya abrió la puerta, de vuelta al mundo del juicio cruel y la lucha sin fin. Fuera de la habitación de Inko, la policía hablaba entre ellos. «Quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes por estar aquí», dijo Tsukauchi, «sé que comprometerse con un villano no es algo que se vea todos los días». Takeo murmuró algo incomprensible en voz baja. De todos los policías, él era el más impulsivo y exaltado, pero su lealtad a sus compañeros oficiales era inquebrantable. Tenía la piel más oscura, ojos dorados y cabello castaño oscuro que sobresalía hacia arriba. También era bastante alto y tenía una ligera peculiaridad de regeneración. Un oficial normalmente callado en la esquina llamado Yuka habló. «Está bien. Deku es un poco intimidante, ser un villano a una edad tan temprana». Yuka era conocida por ser tranquila, con sus fríos y calculadores ojos verde lima. Sin embargo, ella era una de las oficiales más inteligentes allí. Tenía el cabello corto que comenzaba rubio en las raíces y se desvanecía a marrón en las puntas. Por lo general, lo tenía recogido en una pequeña cola de caballo. Su peculiaridad, cuando se activa, le permite ver un par de segundos en el futuro. Kiyomi tenía el pelo negro, largo y liso, recogido en una cola de caballo, y ojos azul profundo. Era bastante atractiva y más extrovertida que Yuka o Takeo. Era sensata y razonable, por lo que a menudo se emparejaba con Takeo para equilibrar su imprudencia. Su peculiaridad era la visión de rayos X. Hasta ahora, en realidad no ha hecho nada, villanía, comentó Kiyomi. Pero no entiendo por qué es un villano. Así que sí, da un poco de miedo, pero confío en Tsukauchi. Confío en Tsukauchi, dijo Takeo, simplemente no confío en él. Se notaba que estaba hablando de Midoriya por la cantidad de veneno en su voz. Tsukauchi dudó antes de decir, bueno, confío en él. Los otros policías parpadearon sorprendidos. Todavía no ha mentido, ni siquiera ha dicho una verdad a medias. Ha sido total y completamente honesto, explicó Tsukauchi, no ha mostrado intenciones de lastimar a nadie. Creo que solo quiere hablar con su mamá. Sigue siendo un villano, murmuró Takeo. Tsukauchi hizo una pausa y pareció pensar algo antes de decir, puede que sea un villano de nombre, pero eso no significa que sea un villano de corazón. Caramba, detective, normalmente no eres tan filosófico. Kiyomi se rió. Yuka también se rió, pero Takeo solo frunció el ceño. Tsukauchi se rió entre dientes. Sí, bueno, es verdad. Sonrió cariñosamente a sus oficiales. A veces puede ser agotador, pero Dios, amaba su trabajo. Aproximadamente 1 hora y media después, tan pronto como Midoriya dio un paso atrás en el pasillo de la habitación de su madre, la policía se tensó y sus manos se movieron hacia sus armas. Estuviste allí durante bastante tiempo, dijo un oficial de policía que parecía un gato, mirándolo de cerca mientras cerraba la puerta detrás de él. Midoriya no respondió. Se dio la vuelta y notó que había 4 oficiales allí. Kiyomi y Takeo, que eran los 2 policías de antes, el gato y otro policía, que era Yuka, pero Midoriya no podía saberlo. Espere aquí mientras voy a buscar al detective, dijo el gato policía. Salió corriendo por el pasillo, no queriendo dejar a Midoriya sola con solo 3 policías por mucho tiempo. Midoriya se quedó pacientemente junto a la puerta de su madre. ¿La pasaste bien con tu mami?, bromeó Takeo. Los otros 2 oficiales lo miraron, molestos. Lo hice, respondió Midoriya simplemente. No sé cómo puedes seguir amándote después de que te hayas convertido en un villano, dijo Takeo. Su tono ya no era burlón. Midoriya lo miró fijamente a los ojos, mostrando un poco de agitación en sus rasgos faciales. Takeo, cierra la boca, exigió Kiyomi. Takeo solo resopló en respuesta. Si estás tratando de hacer que haga algo estúpido a propósito, no funcionará, dijo Midoriya en un tono aburrido. TCH, Takeo bajó la mirada al suelo y dijo en voz baja. No puedo creer que hayamos hecho un trato con este pequeño, juró. Los otros 2 policías lo miraron con advertencia. Tiene una aversión particular por los villanos que generalmente proviene de ser dañado directamente por un villano, pero no veo cicatrices ni cojeras. Tal vez uno de los miembros de su familia resultó herido.
A él no parecía importarle mi relación con mi madre, así que es posible que nunca haya tenido una relación padre-hijo. ¿Sus padres fueron heridos por un villano? Por la forma en que se está comportando, sería razonable suponer que ha tenido una estructura familiar no tradicional. Escucha, sé que todavía estás molesto porque los villanos lastiman a tu familia. Nadie debería tener que pasar por eso, dijo Midoriya genuinamente. Pero eso no significa que puedas desquitarte con todos los demás villanos. Los ojos de Takeo se agrandaron. ¿De qué estás hablando? Bueno, tu comportamiento desagradable es una señal de tener una estructura familiar no tradicional. Obviamente pareces tener un odio especial por los villanos que la persona promedio no tiene. Y, por último, ignoraste por completo mi relación con mi madre, lo que demuestra que nunca has tenido una relación como esa. Es una simple deducción, explicó Midoriya. Eres un acosador, ¿vas? Takeo volvió a maldecir. Odio a la gente como tú. ¿Cómo crees que puedes hacer lo que quieras? Se acercó a Midoriya y agarró violentamente su chaqueta con el puño. Takeo, detente. Gritó Kiyomi, dando un paso hacia ellos. Takeo acercó bruscamente a Midoriya hacia él y escupió. Me das asco. Motas de su saliva aterrizaron en la cara de Midoriya. La expresión de Midoriya cambió rápidamente a ira. Le dio un rodillazo a Takeo en el estómago, lo que hizo que se doblara. Luego lo golpeó en la barbilla, lo que lo hizo tropezar varios pies hacia atrás. Takeo gruñó de dolor. No me toques, dijo Midoriya amenazadoramente, con los puños apretados a los costados. Kiyomi y Yuka sacaron sus armas y apuntaron a Midoriya. Takeo frunció el ceño a Midoriya, escupiendo un poco de sangre. ¿No te importa a quién lastimas, tú? Maldijo Takeo, siempre y cuando consigas lo que quieres. Ah, ¿y crees que tu vida ha sido tan dura? Otras personas también tienen problemas. Gritó Midoriya, ¿crees que la gente de repente se convierte en villana? ¿Crees que me desperté una mañana y decidí lastimar a la gente? No. Las personas son empujadas al punto de la villanía por circunstancias que están fuera de su control. Las armas de la policía seguían apuntando a Midoriya, pero él no se movía al lado de la puerta. No iban a disparar a menos que él lo hiciera. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Tsukauchi. Él y otros dos policías corrieron a la escena. El pequeño villano me atacó, exclamó Takeo. Fue provocado, replicó Midoriya, su expresión todavía enojada. Tsukauchi se centró en Takeo. ¿Qué hiciste? ¿Eh? ¿En serio vas a creerle antes que a mí?, preguntó Takeo. Tengo una peculiaridad de detector de mentiras, ¿recuerdas? Cuando Takeo simplemente apretó los dientes en respuesta, Tsukauchi preguntó. Kiyomi, ¿qué pasó? Kiyomi hizo una pausa por un momento antes de decir. Takeo estaba siendo bastante grosero con Deku cuando salió de la habitación de su madre. Deku dijo que solo porque la familia de Takeo fue herida por un villano, no podía descargar su ira con todos los villanos. Esto hizo que Takeo se molestara mucho y agarró la camisa de Deku con violencia. Deku luego contraatacó, por lo que el oficial Yuka y yo sacamos nuestras armas. Tsukauchi miró fijamente a Takeo. Te dije que no dejaras que tus emociones sacaran lo mejor de ti. Takeo simplemente desvió la mirada. Midoriya, todavía me gustaría interrogarte. ¿Sigue vigente el trato?, preguntó Tsukauchi vacilante. Midoriya había dicho que si la policía lo atacaba, se cancelaba el trato. Yuka y Kiyomi todavía lo apuntaban con sus armas. Midoriya suspiró. Sí, seguro. Pero sería mucho mejor si sus oficiales bajaran las armas. Correcto. Kiyomi, Yuka, pueden guardar sus armas, ordenó Tsukauchi. Los dos policías se detuvieron un momento antes de obedecer. Miraron a Midoriya con mucha más cautela que antes. Yo mantendría mi arma fuera, si fuera tú, dijo Takeo. Nunca se sabe lo que hará ese niño villano. Mientras no me amenaces y me escupas en la cara, no haré nada, dijo Midoriya bruscamente. Ustedes dos, cálmense, dijo Tsukauchi, comenzando a enojarse. Midoriya está diciendo la verdad, así que todavía confío en que cumplirá con las órdenes policiales. Una de las preguntas que quiero hacerte es un poco más privada, así que me gustaría llevarte a una habitación separada. ¿Cómo sé que no vas a tratar de arrestarme en el momento en que termine de responder las preguntas?, preguntó Midoriya. ¿Qué tal esto? Puede ser una habitación cerca de la salida en el techo, podemos dejar la puerta abierta, y solo estaremos Kiyomi y yo contigo, sugirió Tsukauchi. Midoriya lo pensó en su cabeza por un momento, antes de responder. Eso suena bien. Tsukauchi sonrió y los tres se dirigieron a un consultorio médico vacío cerca de la puerta del techo. Midoriya se calmó mientras caminaban.
La ira que había en sus ojos se desvaneció. Tsukauchi notó que alguna otra emoción triste comenzó a tomar su lugar. En el camino, Tsukauchi sintió que tenía que hacer algo para ayudar a Midoriya. No necesitaba la peculiaridad de un detector de mentiras para decir que este chico estaba solo como un villano. No quiero que esto cuente como una de tus 2 preguntas restantes, pero no puedes hacer tu trabajo de villano todo el tiempo. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Midoriya lo miró, con una pequeña sorpresa en su rostro. ¿De verdad le importaba? Tsukauchi encontró su mirada con una sonrisa amable. Midoriya rápidamente miró hacia el suelo. Escucho música, dijo Midoriya en voz baja. Y no lo contaré como una pregunta. ¿Tú qué tal? Yo. Tsukauchi se detuvo a pensar por un momento. Bueno, me gusta mucho el béisbol. Midoriya reprimió una risa. Tsukauchi parpadeó, ¿qué? Es solo que, pareces del tipo al que le gusta el béisbol. Es muy lento y aburrido, dijo Midoriya. Kiyomi se rió detrás de ellos y Midoriya se rió en voz baja, manteniendo la mirada en el suelo. Tendría que estar de acuerdo con el niño, bromeó Kiyomi. Tsukauchi también se rió, simplemente no has aprendido a disfrutarlo de verdad. Si tú lo dices, respondió Midoriya con sarcasmo. Miró a Tsukauchi y sonrió genuinamente. Hizo otra de sus lindas sonrisas, y en realidad parecía genuinamente feliz. Tsukauchi recordó lo que Uraraka había dicho sobre Midoriya. Y mientras miraba la sonrisa de Midoriya, pensó, así es como realmente es. Debajo de todo el odio y la ira que ha estado acumulando durante años, es un chico dulce y amable. Midoriya rápidamente volvió a mirar al suelo y comenzó a moverse nerviosamente. Tsukauchi esperaba que sus crímenes fueran lo suficientemente menores para no tener que ir a prisión cuando lo arrestaran. Llegaron al consultorio del médico vacío y Midoriya eligió el asiento más cercano a la puerta abierta. Tsukauchi se sentó en la silla espiné y Kiyomi se paró en la esquina. Estaba un poco más relajada ahora, después de ver el lado del rollo de canela de Midoriya. Está bien, 2 preguntas más. ¿Estás listo? Preguntó Tsukauchi. Midoriya asintió, no contaré eso como una pregunta. Tsukauchi sonrió como disculpándose, bien. Este primero no es tan privado pero sigue siendo importante. ¿Dónde y cómo te convertiste en villano por primera vez? Técnicamente son 2 preguntas, pero las contaré como una, dijo Midoriya. Entré en contacto con la liga por primera vez cuando estaba en el hospital después de saltar. Todavía estaba con muletas en ese momento, cuando vi a 2 personas paradas en un techo frente a mi ventana, observándome. Una niebla púrpura se abrió debajo de mí y caí a través de ella. Lo siguiente que supe fue que estaba en el techo con esas 2 personas. Eran Shigaraki y Kurohiri, insinuó Tsukauchi, asegurándose de no decirlo como una pregunta. Midoriya asintió. Shigaraki vestía lo que normalmente usa, solo ropa negra y esas manos por todo su cuerpo. Kurohiri vestía su traje y corbata, con ese collarín blindado. De hecho, nunca he visto a Kurohiri usar otra cosa, de todos modos, Shigaraki me dijo que él había sido el que llamó a la ambulancia por mí y que había encontrado uno de mis cuadernos. Dijo que su información era útil y Midoriya hizo una pausa y Tsukauchi levantó la vista de su libreta. ¿Algo mal? Preguntó Tsukauchi. Midoriya estaba mirando un solo punto en el suelo. Es solo que, esa fue la primera vez que alguien dijo que algo que había hecho valía la pena, dijo Midoriya en voz baja. Bueno, a excepción de mi mamá Tsukauchi estaba cada vez más apenado por este niño con cada segundo que pasaba. De todos modos, continuó Midoriya, Shigaraki dijo que quería que me uniera a la liga para poder recopilar más información como la que estaba en mi cuaderno. Al principio me horrorizó la idea, pero le dije que lo pensaría. Al día siguiente, Hyperbea miró gravemente a mi madre, su voz se enfureció, y pensé bueno, los héroes solo me han lastimado, y la liga ha sido la primera en realmente quererme. No tengo a dónde ir, así que podría unirme a ellos. Midoriya dejó de hablar por un segundo para dejar que la información se absorbiera. Tsukauchi seguía escribiendo vigorosamente en su libreta. Cuando Kurohiri vino a buscarme al día siguiente, les dije que me uniría. Me convertí oficialmente en un villano 2 semanas después cuando salí del hospital y elegí Deku como mi alias. Midoriya levantó la vista del suelo hacia Tsukauchi. Está bien, gracias por la respuesta detallada. Una pregunta más por responder, dijo Tsukauchi. Midoriya volvió a mirar al suelo. La siguiente pregunta que Tsukauchi planeaba hacer, no importaba si Midoriya decidiera responderla o no, de cualquier manera revelaría algo. Última pregunta.
Este es un tema clasificado, por eso quería hablarles con menos gente alrededor, explicó Tsukauchi. Midoriya miró a Kiyomi de pie en la esquina, obviamente preguntándose si tenía el rango lo suficientemente alto como para escuchar esto. En su tiempo con la Liga de Villanos, ¿alguna vez escuchó, vio o interactuó con una persona que se hace llamar All for One? Preguntó Tsukauchi, observando de cerca la reacción de Midoriya. Midoriya encontró su mirada. No. No he escuchado, visto ni interactuado con una persona que se llame All for One. Tsukauchi suspiró decepcionado. Pero, Midoriya continuó. Tsukauchi miró hacia arriba con esperanza. Hay un monitor de computadora en el escondite de la liga. La cámara nunca ha estado encendida. Solo dice solo sonido en la pantalla. Y está esta persona a la que Kurohige y Shigaraki siguen refiriéndose como maestro. Es algo espeluznante. ¿Qué quieres decir con espeluznante? Preguntó Tsukauchi, sin dejar de escribir en el blog de notas. Bueno, una vez les pregunté cuándo iba a conocer a este maestro, pero Shigaraki solo me miró y dijo, eso no es para que lo preguntes. Nosotros decidimos cuándo lo conoces, explicó Midoriya. Kurohige se niega a decirme algo tampoco. Tsukauchi estaba mirando su blog de notas, sumido en sus pensamientos. ¿Podría este maestro ser todos para uno? Si es así, ¿por qué está al frente de un grupo tan pequeño como la Liga? ¿Detective? La voz de Midoriya era más suave, más preocupada. ¿HM? Tsukauchi lo miró. Si no te importa que pregunte, ¿quién es este tipo? All for One, quiero decir, preguntó Midoriya. El rostro de Tsukauchi se endureció, lo siento, pero no tengo permitido revelar ninguna información sobre este asunto al público. Midoriya sonrió, bueno, técnicamente no soy del público. Los villanos se rigen por pautas diferentes a las de la gente en general. Estoy bastante seguro de que no encontrará nada que diga que no puede decirle a un villano material clasificado, porque nadie pensó en hacer una regla que sea tan descaradamente obvia. Tsukauchi frunció el ceño, no muy convencido. Y además, la cara y el tono de Midoriya se volvieron preocupados y preocupados. La forma en que dijiste su nombre, no parece que sea un buen tipo. Necesito saber con qué estoy lidiando, si él está involucrado con la liga. Tsukauchi debatió en su cabeza por un rato, antes de suspirar y decir, bien. Te daré la idea general. Sepa que podría meterme en un gran problema por hacer esto. Tsukauchi miró a Kiyomi. Ella le dirigió una mirada que decía, no te preocupes, no se lo diré a nadie. Tsukauchi se giró para mirar a Midoriya. Todos para uno. Es el archienemigo de All Might y extremadamente poderoso. Su peculiaridad también se llama All for One. Es la capacidad de robar peculiaridades de otros, usarlas para sí mismo e incluso devolvérselas a otras personas. Los ojos de Midoriya se abrieron en estado de shock y miró su mano. All for One sería capaz de lograrlo, así que no soy estrafalario. Ese es un poder aterrador, respondió Midoriya. Ciertamente lo es, y por eso tenemos que atraparlo, dijo Tsukauchi. Espera, los puntos se conectaron en la cabeza de Midoriya. Así es como se creó el Nomu, dijo en voz baja. ¿Qué? Preguntó Tsukauchi. El Nomu tenía múltiples peculiaridades, explicó Midoriya, así que este chico de All for One simplemente sigue agregando peculiaridades a la misma persona. Pero no, el cuerpo humano no puede manejar tantas peculiaridades. Su cuerpo tendría que ser modificado de alguna manera. Los ojos de Tsukauchi se abrieron, ¿de verdad lo crees? Actualmente estoy esperando los resultados de una prueba de ADN de Nomu, así que no estoy seguro de nada. Bueno, no estoy seguro. Pero es mi mejor conjetura y mis conjeturas normalmente no son incorrectas, dijo Midoriya. Entiendo, dijo Tsukauchi, escribiendo furiosamente en su libreta una vez más. Gracias por contarme sobre All for One, dijo Midoriya. Por supuesto, dijo Tsukauchi, todavía escribiendo. Y gracias por la información sobre el Nomu. Sí, seguro. Bueno, esas fueron 3 preguntas. Puedo acompañarte hasta el techo. Está bien, dijo Midoriya, levantándose para irse. Tsukauchi le indicó a Kiyomi que volviera a bajar. Midoriya y Tsukauchi caminaron juntos hacia la azotea, y Midoriya comenzó a ponerse todos sus artículos de apoyo. Oye, Midoriya, preguntó Tsukauchi cuando Midoriya estaba a punto de irse. Midoriya lo miró inquisitivamente. Solo, ten cuidado en lo que te involucras. Todavía eres solo un niño. No te envuelvas en cosas que no puedes manejar. Sé que te entrené, pero todavía eres solo un niño. Todavía tienes un límite, Midoriya recordó las palabras de Stein. Lo tendré en cuenta, dijo Midoriya.
Empezó a caminar hacia el borde de la azotea y dijo, gracias por dejarme ver a mi mamá y otras cosas. Tsukauchi sonrió y asintió. Mientras observaba a Midoriya despegar sobre los tejados, susurró, adiós, Midoriya, y ten cuidado. La clase 1A estaba esperando que comenzara el salón de clases y el aire estaba lleno de una charla agradable. Hola Tsu. Mina dijo en voz alta, ¿qué crees que vamos a hacer hoy? Tsu presionó su dedo en sus labios, no estoy segura Mina, pero el señor Aizawa parecía un poco más preocupado de lo que normalmente está. Aizawa regresó a la habitación con un aire importante a su alrededor. Está bien, todos ustedes, cálmense, dijo, y la clase se calló de inmediato. Antes de comenzar, hay alguien que quiere hablar con ustedes. Aizawa miró a través de la puerta e hizo una señal para que alguien entrara. Era All Might, en su forma desinflada. Aizawa ya le había contado al resto de la clase sobre la verdadera forma de All Might, pero aún así era un poco impactante que este hombre esqueleto fuera la persona que había mantenido la tasa de criminalidad tan baja durante años. Era difícil para ellos entenderlo. Hola, jóvenes estudiantes, dijo All Might, me disculpo por usar su tiempo, pero solo quería agradecerles a todos por guardar mi secreto. Si la información sobre mi verdadera forma saliera a la luz, sería desastroso. Expreso mi más profunda gratitud a cada uno de ustedes. All Might se inclinó, y los estudiantes lo miraron con ojos estrellados. Puede que se vea diferente, pero que All Might se lo agradeciera, fue un hecho emocionante. ¿Ya terminaste de hacernos perder el tiempo? Preguntó Aizawa. Sí, por supuesto, lo siento, balbuceó All Might. No estaba muy acostumbrado a que lo menospreciaran, siendo el héroe número 1 y todo eso. Después de que All Might se fue, Aizawa se dirigió a la clase. Acabas de escuchar esto de All Might, pero es muy importante que guarde silencio sobre su límite de tiempo. Si alguno de ustedes es declarado culpable de filtrar información, será expulsado sin dudarlo, dijo Aizawa. La clase tragó saliva nerviosamente. Pero señor Aizawa, comenzó Kaminari, ¿y si simplemente se me escapa? ¿Qué pasa si le decimos a alguien más por accidente? Las consecuencias serán las mismas, accidente o no. Estás asistiendo a la escuela de héroes más prestigiosa de Japón. Deberías saber cómo mantener la boca cerrada, dijo Aizawa sin piedad. Mina y Kaminari comenzaron a sudar. Tenían los labios más sueltos del grupo. Comenzaron la clase después de eso, pero los pensamientos sobre All Might y la expulsión pesaban mucho en sus mentes. Shinso acababa de recibir el almuerzo del héroe profesional Lance Rush y estaba buscando un lugar para sentarse. Solía sentarse en una mesa apartada en la esquina de la cafetería, donde nadie lo molestaba, y solo estaba él y sus pensamientos. Él lo prefería así. No vino a la UA a hacer amigos. Pero recientemente, Shinso se había sentado con personas reales. Algunos otros adolescentes de la clase 1A le habían estado haciendo señas para que se sentara con ellos. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿No? Incluso Shinso tenía más tacto social que eso. Así que cada vez que alguien del 1A lo veía, normalmente Uraraka o Kaminari, se sentaba con ellos. Si no, se acomodaba en su asiento tranquilo en la esquina. Hoy, sin embargo, Shinso fue el primero en detectar 1A. Estaban más apagados que de costumbre. Uraraka, en lugar de escanear a la multitud, tratando de ver la cabeza de cabello púrpura de Shinso, solo estaba mirando su comida. Bakugo, en lugar de mirar a cualquiera que pudiera bloquear su camino remotamente, parecía estar mirando al vacío. Entonces Shinso hizo algo arriesgado. Se acercó a Uraraka y le preguntó si podía sentarse en su mesa. Esta sería la primera vez que se sentaba con ellos por elección, en lugar de que le hicieran señas. Oh, hola Shinso, dijo Uraraka sonriendo, no te vi entre la multitud. Sí, por supuesto que puedes sentarte con nosotros. Gracias, dijo Shinso, deslizándose en el asiento junto a ella. Frente a él estaba la chica que reconoció como Asui, Otsu. Al otro lado de Uraraka estaba Ida. En diagonal desde Shinso estaba Hiro, y sentado un poco más lejos estaba un chico que no había visto antes. Su cabello era mitad rojo, mitad blanco. Todos parecían estar pensando en algo. Algo importante, porque ninguno de ellos estaba dispuesto a hacer el esfuerzo de iniciar una conversación. Entonces, Shinso eligió hablar sobre algo que estaba en la mente de todos: el festival deportivo. ¿Qué piensan ustedes sobre el festival de deportes que se avecina? Preguntó. No era la pregunta más original. Hubo un momento de silencio cuando despertaron de sus pensamientos. Si te soy sincero, estoy un poco nervioso.
Realmente no me gusta la idea de que toda esa gente nos mire, dijo Hiro, haciendo girar nerviosamente los conectores de sus auriculares. Sí, sé cómo te sientes, dijo Tsu, costilla. De repente, Uraraka levantó el puño en el aire y gritó, haré lo mejor que pueda. Shinso se estremeció, Dios mío. Esta clase está un poco desquiciada. Uraraka. No es educado gritar en la cafetería. Gritó Ida, cortando sus manos en el aire. Oh, lo siento, dijo Uraraka, mucho más tranquila. Sí, has estado un poco perdido últimamente, sonrió Hiro. Tsu asintió. Supongo que es solo energía nerviosa, Uraraka se rió tímidamente, ¿y tú, Shinso? ¿Cómo te sientes acerca del festival de deportes? Shinso acababa de tomar un bocado de comida. Hubo un momento incómodo cuando la persona que mastica levanta el dedo y se apresura a tragar la comida, mientras todos los miran esperando su respuesta. Estoy deseando que llegue, respondió finalmente Shinso, finalmente podré mostrar de qué estoy hecho. Te he visto pasar mucho tiempo con el señor Aizawa, comentó Hiro. ¿Qué pasa con eso? Preguntó Shinso, ahora cauteloso de tomar otro bocado de comida. Nada, solo curiosidad, dijo Hiro. Le gustaba estar al tanto de todo. Los estudiantes continuaron hablando. La conversación pasó del festival de deportes a los maestros favoritos, a las personas menos favoritas, y luego dio un dramático giro a la izquierda a cómo cometerías un asesinato y te saldrías con la tuya. Shinso tuvo la mejor respuesta. Construye tu propia casa con un congelador secreto que solo tú conoces. Mata a una persona al azar que ni siquiera conoces en un lugar sin personas ni cámaras. Ponga el cadáver en el compartimento secreto del congelador para que no pueda ser encontrado. Nadie sospechará de ti porque no había motivo. El resto del grupo lo miró como si le hubiera crecido una cabeza extra. Incluso el chico con el pelo de Pokébola los miró sorprendido. Shinso no había venido a UA para hacer amigos, pero aquí estaba. Era lo más feliz que había estado en mucho tiempo. Un par de días después, Midori ya salía de su apartamento para asistir al festival deportivo. Fin del capítulo.